Muy buenas noches con todos. Sean todos bienvenidos. Un poco tarde ya, en algunas actividades en el día. Estamos con esto de mitos y leyendas del Ecuador. En esta ocasión les tenemos unas leyendas muy interesantes, aparte de que se recobra un poquito de lo que es la historia, lo que ha suscitado lo que es nuestro entorno del Ecuador. La primera leyenda les tenemos los gigantes de Santa Elena. La leyenda de los gigantes de Santa Elena funda en el mito de una invasión muy antigua, sin una procedencia cierta, pero más de un pueblo cuenta en sus leyendas la existencia de nativos de gran talla y corpulencia. Así surge la leyenda de los gigantes, recogida por muchos cronistas de la época, leyenda de los gigantes de Santa Elena, la leyenda de nuestra querida tierra, Santa Elena, llamada parcela de Dios por los poetas. Historiadores y escritores se remonta a tiempos muy lejanos, mucho antes de la llegada de los españoles y de la civilización a la cual debemos en la actualidad. En aquel entonces Otoya, hijo de Tumbe, cacique que reinó en la península de Santa Elena, conocida como Zumpa en tiempos prehispánicos, controlaba con mano dura, torturando y explotando a todos sus habitantes. Los hombres eran sometidos a trabajos forzados y las mujeres rendían a los antojos de aquel tirano. Pero la cruda realidad de aquellos tiempos cambiaría con la llegada de repente de seres gigantescos que aparecieron entre las cristalinas y mansas aguas en balsas aparentemente provenientes desde el sur, trayendo consigo una falsa pero ansiada esperanza de libertad, que poco a poco se fue tiñendo de sangre por lo que iba a acontecer. La tierra temblaba con cada paso de los gigantes. Sus ronquidos estremecían los frondosos árboles. Llegaban hambrientos y de un golpe devoraban en cuestión de minutos animales y todo lo que encontraban a su paso. El pueblo zumpeño vio el despertar de estos demonios más despiadados que el mismo príncipe Otoya, quien no pudo resistir el ataque de los descomunales forasteros, muriendo tras ser amarrado a un tronco. La voracidad de los gigantes era tremenda, indiscriminada e insaciable en la tierra y en el mar, por lo que hacían sentir su autoridad malévola entre los ojos de todos los zumpeños. Según la leyenda, al ver los dioses de los zumpas lo que sucedía con su pueblo y enojados por las atrocidades de los gigantes y sus actos, decidieron librar a los desdichados habitantes de la maldad provocados por los extranjeros sobrenaturales. Los dioses de los Zumpa bajaron desde el cielo armados de rayos y espadas de fuego en sus manos, desapareciendo uno por uno los inmensos tiranos que cayeron doblegados sobre las fértiles tierras peninsulares. Con este ansiado anhelo cumplido en la historia, la prosperidad regresó a Zumpa y la felicidad llegó al pueblo por muchos años, hasta la llegada de los españoles. Pero el tiempo se detuvo cuando los huesos de los exploradores e investigadores se helaron al observar el macabro hallazgo de la real existencia de nuestros ancestros, de aquellos hombres y mujeres que han formado y formarán para siempre parte de nuestra historia.
porque los huesos y los restos de estos enormes seres fueron encontrados. Desde ese entonces, los historiadores han dado una forma mitológica o de mitología existente en nuestras tierras, basándose en los descubrimientos de muelas, maxilares, costillas y otras piezas que pertenecieron a estos seres gigantescos. Si sus huellas quedaron en sus tierras habitadas, la fiel certeza de su existencia para dejar de ser una simple y lejana leyenda y convertirse en una verdadera e indudable realidad. Como datos interesantes tenemos de esta leyenda, el 2 de noviembre del 2003 se hallaron fósiles paleontológicos en el tanque Loma, cerca de la Quebrada Seca en La Libertad, aclarando uno de los mitos más comentados durante décadas, el de los gigantes de Zumpa, pues se venía presumiendo por algunos años la existencia megafauna y de seres humanos de gran tamaño superior a lo normalmente en la región peninsular. La UPCE, visionando la importancia del hallazgo, estableció un programa de investigación y rescate. Luego, para difundir el resultado de dicha investigación, se construyó el Museo Paleontológico denominado Megaterio. En el museo actualmente hay restos fósiles de la megafauna en diferentes etapas de crecimiento, es decir, de grandes mamíferos que vivieron en el Pleistoceno 50.000 a 8.000 años antes de la era actual, y que tenía un peso entre una y 4 toneladas y tamaños que superaban a los 3 metros, entre los que constan como el megaterio, mastodonte, caballo americano, macruquenia, giptodonte y paleollama. Todos estos identificados en el sector de Tanque Loma, en La Libertad, en el Museo de el Megaterio. Y así damos por terminado esta primera leyenda, una leyenda muy interesante. Más que una leyenda sería un registro de lo que fue un encuentro arqueológico y sobre todo la historia que conlleva de que existieron en la tierra de Santa Elena los gigantes de Zumpa. Y así damos por terminado esta grandiosa leyenda, esta mítica y grandiosa leyenda. A continuación les traemos una leyenda tan misteriosa como las Islas Galápagos, una leyenda oriunda del archipiélago. Esto es la leyenda misteriosa de la música de Sargento Jones. Sean todos parte de esta información, sean todos parte de mitos y leyendas del Ecuador, escudriñando en los ancestros, siempre recabando información de los pueblos antiguos. Nos remontamos hacia las Islas Galápagos. Jones. Cuenta don Pepito, quien nos contó esta historia, que vive aquí en las Islas Galápagos más de 60 años, que cuando él tenía 16 años se fue a la isla Baltra a trabajar con los gringos allá por el año de 1940, y allí conoció al sargento Jones.
El sargento Jones era un gringo como todos ellos, muy alto, rubio y ojos azules, que siempre tocaba una música triste en su armónica. Un buen día enfermó gravemente y murió de disentería. Y mientras moría, quiso tocar su música, pero al darse el segundo soplido, su espíritu salió del cuerpo y se quedó en la isla con su armonía. Muchos oficiales le vieron y quedaron muertos de espanto, pensando en la música del sargento Jones. Los soldados americanos de esa base decidieron averiguar qué pasaba para dar fin a las muertes misteriosas y al terror que tenía la gente de la isla, y sobre todo por los soldados que se negaban a hacer la guardia, los que se creían los valientes. Con dientes de ajo en el cuello, con cruces y estacas, se pusieron una noche junto a la tumba del sargento Jones. Todos estaban a la espera del regreso de los valientes. A las 12 de la noche, todos oyeron la música del sargento Jones. Todos estaban a la espera del regreso de los valientes, pero los gritos desesperados. Nadie se atrevió a ver lo que estaba pasando al día siguiente. Todos estaba igual, en la tumba del sargento Jones, pero de los valientes nunca se supo nada. Dicen que el sargento Jones se los llevó o simplemente que ellos se fugaron. Como datos interesantes tenemos la música del sargento Jones de las Islas Galápagos fueron parte de una misión militar altamente confidencial. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1941, se construyó una base militar ultra secreta en Baltra, en respuesta a las preocupaciones estadounidenses sobre las acciones japonesas. Una base que se construyó por los Estados Unidos. Las tropas llegaron al archipiélago solo 5 días después de Pearl Harbor y comenzaron a construir una pequeña estación de reabastecimiento de combustible para aviones navales. En marzo de 1942 comenzó oficialmente la construcción de la base del ejército estadounidense en la isla de Baltra. Fue escogida como base principal debido a su paisaje llano y una ubicación geográfica en el centro del archipiélago. En solo unos meses se construyeron pistas de aterrizaje y alrededor de 200 edificios en Baltra. La base fue el hogar de más de 2.400 militares, incluido un escuadrón de bombardero pesado, una compañía de infantería reforzada y una batería de artillería costera, un pelotón de reflectores costeros y un destacamento de base aérea. La música del sargento Jones se escucha por los rincones de las Islas Galápagos. Una tonada triste y melancólica a la que tiene la capacidad de helarte la sangre al recordar la peste que acabó con la vida del valiente soldado gringo. Una interesante leyenda. Les dejo para el próximo domingo con mucho más leyendas. Tenemos mucho más historia que contar. Como tal vez les decía anteriormente, esto es una reseña de lo que es mitos de leyendas y venimos recargados de mucha más historia urbana de nuestras ciudades, de nuestro país. Y así doy por terminado una noche más de misterio y suspenso. Esto fue Mitos y Leyendas Oscuras del Ecuador, escudriñando en las memorias de nuestros ancestros. Hasta otra oportunidad, mis amigos.